¿Listo? Bueno, buenas tardes a todos. Sí, creo que ya me escuchan. Por favor, me cuentan si nos escuchan. Sí, porque Eh, hay un retornito ahí. sí, Sí, te toca silenciar su nombre, pero ya está. está silenciado. Si quieren, lo cierro. No sé yo. Ya, Ahora sí. listo. Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Les cuento que este es un nuevo espacio que hemos generado desde Rumbo con las editoriales de las universidades que hacen parte de la red. Se llaman Notas del Editor, Diálogos Rumbo. Y hoy estamos desde la Fundación Universitaria del Área Andina, que nos ha prestado este espacio para hacer estas entrevistas. Como entrevistador tenemos a Camilo Cuellar, que es profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana. Tiene maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. Es ganador de la beca de jóvenes investigadores de 2012 de Conciencias. Se ha desempeñado en coordinación y dirección editorial, en corrección de estilo, investigación y autoría de publicaciones y promoción de lectura y escritura. Es generador de contenidos y formador en procesos de lectura y escritura. Y en la actualidad es el subdirector nacional de publicaciones de la Fundación Universitaria del Área Andina. Camilo, bienvenido. Muchísimas gracias por este nuevo espacio para Rumbo. Y bueno, continúa tú. Bueno, muchas gracias, Maura. Esto fue una idea que surgió con base en una necesidad de divulgación de la ciencia. Los que trabajamos en este ámbito de las publicaciones científicas, en las universidades, los investigadores, los profesores, digamos que hemos visto la necesidad de divulgar lo que hacemos, que no se ha hecho mucho, digamos, esa parte. Todos hemos avanzado mucho en cuanto a publicaciones, en la forma de hacer investigación, pero todavía no se entera la gente de lo que hacemos, ¿no? Entonces, por eso surgió esta idea de hacer Nota del Editor, porque queríamos que fuera desde la perspectiva del editor, porque el editor es un mediador entre quienes producen el conocimiento, en este caso el conocimiento científico, y el público al que está dirigido ese conocimiento. Entonces nosotros durante años hemos aprendido muchas cosas, hemos formado parte de un sistema que en los últimos años pues se ha potenciado bastante en el país y tenemos un testimonio, una historia para contar. Pero digamos que no solo vamos a tener en este espacio editores, también todas las personas que actúan en este sistema, en este campo de la ciencia en Colombia, tanto investigadores como incluso traductores, correctores de estilo. Nuestro próximo invitado es el director de la maestría en estudios editoriales, Juan David Murillo, uno de los investigadores de historia del libro en Colombia que más han tenido trayectoria en ese campo. Entonces esperamos que lleguemos a una profundidad muy interesante, que sepamos un poco más de lo que es la ciencia y cómo no empezar hoy con un invitado tan importante como Marco Giraldo, que es licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas, especialista en Derecho de Propiedad Intelectual de la Universidad Sergio Arboleda, magíster en Gestión y Producción Cultural de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Se ha desempeñado como corrector de estilo, editor y traductor. Ha trabajado para entidades como la Editorial Norma, la Cinemateca Distrital de Bogotá, Universidad de Caldas, Universidad Santo Tomás, y en la actualidad es el jefe editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es presidente ejecutivo de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, ACEU. Entonces, qué bueno tener a Marco acá como nuestro invitado y es un gusto saludarte, Marco. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Maura, por la invitación. Y pues bueno, pues muy contento de estar acá en esta primera edición de Notas del Editor. Así que pues bueno, un saludo a todas las personas que están conectadas, a todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, no, muy contentos, arranquemos. Bueno, claro que sí. Pues yo me he especializado un poco como en contar historias. Siempre eso es una de las cosas que se me facilita.
y vamos a empezar con una historia de editor, de esas que de pronto Marco entenderá, ¿no? Nos gusta a nosotros a Como voy contar. a comenzar a tomar nota aquí de cuáles son todos los cacharros. Sí, nos gusta hacer catarsis, nos gusta desahogarnos, nos gusta hablar de esos cacharros que nos pasan en nuestro oficio. Y estoy hablando de algo que ocurrió más o menos en el año 2010, 2011, no recuerdo bien. Llegó un profesor, yo en esa época trabajaba como corrector de estilo en una editorial universitaria, y entonces llegó un profesor que le estábamos haciendo unas revistas, pero iban un poco atrasadas, era el editor de una revista. Entonces él me dijo, ¿cómo va la revista, Camilo? Y pues yo le dije, no, está como un poco atrasado, está complicado. Me dijo, si las revistas no salen mañana, a mí me despiden. Me dijo así. O sea, me echan si las revistas no salen mañana. Y yo, uy, ¿cómo así? Bueno, yo no lo volví a ver a ese profesor, la verdad. Lo despidieron. Sí, y después, no sé, nunca supe, digamos, de primera mano qué pasó ahí. No me llegó como el chisme que lo despidieron ni nada, pero la verdad no me acuerdo de haberlo visto otra vez. Incluso esa revista después se acabó, no siguió más. Y ahí A fue cuando... propósito de historias de Halloween, ¿no? Sí, la historia es un poco en ese sentido. Y claro, ahí fue cuando comenzó todo este tema de las revistas indexadas. Más o menos fue ya hacia el año 2012, o sea, año 2011, 2012. Entonces a él le empezaron a pedir unas cosas que pues que no las tenía, y pasó en muchas universidades, pasó con muchos editoriales que como que no, que muéstreme las evaluaciones. Nadie tenía eso, nadie sabía eso, y se empezaron a tomar decisiones muy fuertes desde las directivas de las instituciones sin un previo aviso, sin una transición. Em, con el paso de los años, yo me di cuenta, retomé esa experiencia, la olvidé por un tiempo y después me acordé de eso y dije, me di cuenta de cosas, de presiones que habían sucedido en ese campo y que han aumentado con el pasar de los años hasta llevarnos a situaciones que vamos a hablar hoy, para que todos las conozcan, para que las personas que están conectadas, que de pronto no son editores, que de pronto no saben tanto el tema, pues puedan enterarse un poco más de qué se trata esto. Y por eso vamos a ir en realidad a la primera pregunta, después de esta historia de, pues, este profesor, que le mando saludos. La primera pregunta es, ya hablando del cargo de Marco como jefe editorial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En realidad, que digamos, queremos saber un poco cuál es tu trabajo, qué es lo que haces allá. En general, la gente sabe cuáles son las funciones de un editor, ¿sí? O se imaginan qué es lo que hace. Pero yo quiero hablar un poco más profundamente sobre la función política que tiene un editor en una institución, sobre esas cosas que de pronto no son tan aparentes, no las ve la gente. La gente cree que solo hacemos libros y revistas, pero en realidad uno ocupa una posición que tiene muchos más contextos, ¿no? Entonces queremos escuchar a Marco que nos cuente un poco sobre cómo es su labor allá y cómo es el estado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ya en el marco de las editoriales universitarias en Colombia. Bueno, pues yo creo que lo primero es que me gustaría leer más libros de los que en realidad se publican, ¿no? Porque como tú decías, Camilo, yo creo que tú también has sido víctima un poco del sistema, pues el editor, así suene como al trabajo romántico que uno se imaginaba siempre, ¿no? Que le dicen, pues, que en la antigua Inglaterra, cuando llegaban los libros y el que era dedicado a hacer las revisiones y hacía retroalimentación con... No, esto ya no existe y se ha vuelto un tema muchísimo más administrativo. Entonces, digamos que hay muchos tipos de editores. El editor corrector de estilo, que se encarga como de hacer las revisiones ortotipográficas, de ortografía, de gramática, de puntuación, de que el texto en general tenga coherencia. Está también el editor de mesa, que le mete muchísimo más la mano a los contenidos y le da una visión mucho más al detalle global de lo comprensible que puede llegar a ser un texto, un libro. Pero también puede estar el editor gestor,
un poco como lo mencionaba Camilo, que es esta persona que ayuda a gestionar proyectos editoriales, los saca adelante y además se encarga como de hacer toda esa promoción del libro, ¿no? Porque muchas veces creemos que también lo editorial se reduce únicamente como a la publicación y ya, pero resulta que el trabajo más importante del editor viene mucho después, porque si tenemos un libro pero no tenemos lectores, ¿a dónde estamos llegando? Entonces, un poco mi labor, como también somos un equipo más bien chiquito, entonces es hacer todas las anteriores. Creo que somos muchos editores universitarios en Colombia, no soy solamente yo los que tenemos que atravesar como los tres escalones, esos, bueno, no atravesar, pero sí ejecutar más bien esos tres escalones, como tener un ojo sobre el texto, pero tener otro ojo sobre la divulgación y tener otro ojo sobre los proyectos editoriales, ver que todo marche y pues esto al final va a redundar en la promoción que se hace de los contenidos de las universidades hacia afuera, ¿no? Porque creo que muchas veces también el problema de las instituciones es que nos miramos mucho el ombligo y hacemos como mucho bombo hacia adentro, pero en realidad lo que necesitamos es que ese conocimiento y esos esfuerzos que estamos haciendo para construir investigación, para construir conocimiento, construir sociedad, pues se vayan a donde tienen que estar, que es justamente la sociedad, no la universidad hacia afuera. Entonces, un poco la labor en la Tadeo ha sido esa. Yo llevo en la Tadeo 5 años. Y tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene como una patica en la revisión de los textos, otra patica en ver cuáles son los proyectos editoriales que se vienen dentro de la universidad, buscar cooperación con otras instituciones para sacar adelante otros proyectos, trabajar en la visibilidad de las publicaciones, velar porque los procesos editoriales, la corrección de estilo, todo el tema del diseño, la promoción salgan adelante y pues además de eso también velar por un poco por la visibilidad de la universidad, ¿no? Que estemos presentes en eventos como la Feria del Libro de Bogotá, que podamos generar interlocución con otras instituciones. Eso se vuelve también un poco trabajo de Miss Universo, de ser la cara linda de la editorial hacia afuera y un poco de la institución hacia afuera. Pero en términos generales es como, sí, velar porque haya una buena divulgación del conocimiento que se hace dentro de la institución. Bueno, muchas gracias Marco. Pues un saludo para todas las personas que están conectadas. Si ustedes tienen preguntas para hacernos, vamos a ir registrándolas para que al final pues haya un espacio para que Marco pueda responder también las preguntas que tienen las personas que están conectadas. Y también la idea es que esto quede en YouTube, aquellas personas que de pronto no pudieron estar hoy pues lo puedan consultar a lo largo del tiempo y se vuelva esto un producto para consulta, para investigaciones futuras, porque esperamos que podamos llegar como a la profundidad de poder aportar algo para que las personas puedan investigar sobre este tema. Eh, digamos que la edición en Colombia o la industria de la edición universitaria ha crecido mucho en los últimos años. Yo consulto informes de CERLALC, ¿sí? El Centro para el Fomento de la Lectura y Escritura en Latinoamérica. Ellos publican un informe cada 2 años que se llama El Espacio Iberoamericano del Libro. Y la última edición que tenemos es del año 2020. Ahorita ya en 2023 se publicará la edición que tenga todas las cifras hasta 2022. Yo estuve consultando la edición de 2020 y vemos un fenómeno muy particular en Colombia, que es que la edición universitaria se acerca ya en cantidad de producción a la edición comercial, pero ya demasiado. Esto en otros países no ocurre, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, las editoriales que llamamos comerciales, por decirlo así, Planeta o esta, pues publican muchísimos más libros y las editoriales universitarias mucho más bajo. Pero en Colombia la edición comercial se ha retraído mucho y la edición universitaria ha crecido mucho en los últimos años. Hay países como por ejemplo Ecuador, donde son más libros los que publican las editoriales universitarias que los que publican las editoriales comerciales. La edición universitaria entonces se ha convertido en el campo para el aprendizaje de muchos editores. Hay muchas generaciones de editores, pues las últimas generaciones de editores nos hemos formado
en su mayoría en editoriales universitarias, porque la edición comercial además ofrece pocas ofertas de empleo. O sea, no hay forma como de entrar ahí fácil, no publican sus ofertas de empleo. Pero al mismo tiempo hay un efecto engañoso en la edición universitaria, porque, bueno, primero hay que hablar de que estos informes del CERLAC tienen algunas debilidades, porque se basan en los registros de ISBN y Ujú. algo han hablado sobre eso que es difícil, o sea, que no se pueden tomar completamente por ciertos esos datos porque tiene algún problema, no hay que desconocerlo. Por otro lado, también, por ejemplo, vemos que tenemos, en este momento se me escapa el número exacto, más o menos 265 revistas indexadas en el país, pero uno no ve que haya equipos editoriales de todas esas revistas y que no circulen ofertas de empleo así todos los días, pues para trabajar en una revista científica o en una editorial universitaria. Entonces, el efecto es muy raro, me parece un poco engañoso y Marco quisiera eh, preguntarle pues una reflexión sobre esto y sobre todo, ¿cuál es tu perspectiva de hacia dónde va la edición universitaria en los próximos años con este panorama? Bueno, yo sí creo que la edición universitaria, digamos, le compiten bastante a la comercial, no en términos de mercado, pero sí en términos de producción. De hecho, pues además de ese informe del CERLAC, año a año sale pues el informe del libro que saca la Cámara Colombiana del Libro, como con todas las estadísticas del panorama editorial en el país, y este año por primera vez se están incluyendo como cifras de las universidades. No tengo los datos en este momento y como dices, Camilo, hacer una atracción del dato o una compilación del dato a través del ISBN para las personas que nos están escuchando. El ISBN es como la cédula del libro. Cuando uno ve la contra en el libro físico o las páginas legales en el libro digital, uno ve un numerito que es 978, 958, no sé qué. Ese numerito es un identificador para el libro. Cada libro, así como cada persona tiene su cédula de ciudadanía, cada libro, inclusive cada formato de libro, tiene un registro de ISBN. Esto último es súper importante porque resulta que podemos tener un título, o sea, un libro con 3 ISBNs, o sea, con 3 cédulas de ciudadanía diferentes. ¿Por qué sucede esto? Pues porque un libro puede tener 3 formatos diferentes. 2 formatos electrónicos, digamos que el estándar en formatos electrónicos tenemos 3 formatos de libros electrónicos en el mercado en la actualidad, como los más populares, que son el PDF, todos conocemos los PDFs. El EPUB, que es un formato un poquitito más líquido, entonces uno le puede cambiar la fuente. El PDF es un formato mucho más fijo, ¿no? Pero el EPUB le puedes cambiar la fuente, el brillo, el tamaño, no sé qué, entonces por eso es líquido, ¿no? Porque puedes adaptarlo al dispositivo al que estés leyendo, y pues evidentemente el formato físico. Entonces, cuando estás haciendo una compilación de información a partir de los ISBNs, entonces eso, la verdad no sé cómo se hace ese levantamiento de información, si lo hacen por título o por ISBN, pues podría haber justamente ese sesgo del que estás hablando. Pero más allá del sesgo, lo que sí es cierto es que pues somos muchas instituciones universitarias en Colombia que estamos publicando un montón. Es que los números a veces son impresionantes. No se van a comparar con la industria en México, por ejemplo, pero cuando uno escucha que, por ejemplo, la Universidad Nacional publica más de 200 títulos al año, uno dice, uy, pucha, es grande. Cuando uno escucha que, por ejemplo, la Universidad de los Andes está publicando alrededor de 60, 70 novedades al año, 70 libros al año, pues imagínense también como la cantidad de producción que se está haciendo. La Universidad Javeriana está como en 60, 50 también, la Santo Tomás. Estas son como universidades que yo más o menos conozco de manera cercana al catálogo. Lo mismo la Universidad del Rosario, y así pues imagínense, o sea, el volumen es exponencial cuando se agrupan todas las editoriales del país. Hace poco estábamos justamente elaborando el diagnóstico. Estamos como en la planeación estratégica de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. Entonces, tenemos varios instrumentos, pero acabamos de finalizar el primer instrumento, que es como de diagnóstico. Lo que nos interesaba comenzar a conocer para hacer esta planeación es, bueno, en qué estamos, en qué estado estamos haciendo en las universidades, ¿no? ¿Cuántas novedades estamos publicando al año?
Y la media de todos los asociados, somos 74 asociados, está entre 10 y 20 novedades al año. Entonces, eso quiere decir que estamos, si somos 70, casi 1400, así las cuentas muy alegres que tengo en la cabeza, 1400 libros al año. Planeta no llega a eso. Penguin no llega a eso tampoco y el mercado tampoco da. Claro, aquí los intereses son un poco diferentes porque pues el core de Penguin o de Planeta es vender, ¿cierto? Es una literatura mucho más comercial. No por comercial quiero decir mala o de segunda, no, ni mucho menos, sino que tú dijiste un término clave, Camilo, hace un momento y es industria editorial. Estamos embebidos en un conjunto que es una industria y como industria pues tenemos unos productos que si bien son productos culturales, igual son productos que tienen un mercado. Ahora hay otro tipo de dinámicas también porque no todas las universidades venden sus libros, también hay unas que tienen sus contenidos en acceso abierto, que tienen otras implicaciones, pues porque digamos, la labor de las editoriales universitarias es, como les decía hace un momento, sacar el conocimiento que se está produciendo dentro de las universidades y ese conocimiento unas universidades deciden comercializarlo y otras universidades no. Eh, entonces, en términos de la dinámica comercial, pues eso va a variar de institución en institución, pero en términos de la producción, sí es una producción muy importante. Y es aún más relevante cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen las universidades regionales, porque esa es una cosa que a veces perdemos mucho del panorama, ¿no? Como que lo perdemos mucho de vista. Y es que la producción editorial no solamente se da en Bogotá, la producción editorial es también alrededor de Bogotá, ese panorama nacional. Entonces, las editoriales universitarias de las regiones se están volviendo además un repositorio muy importante del conocimiento que se está produciendo en esas regiones, de los saberes de esas regiones, de las dinámicas propias de esas regiones. Y algunas de ellas están haciendo un rescate también cultural en términos no solamente del conocimiento que producen, sino también de la literatura de esas regiones que están rescatando. Entonces, pues uno conoce a los grandes autores o a los autores comerciales colombianos, pero uno no sabe cuáles son esos autores de la costa pacífica o de la costa caribe o de, qué sé yo, del sur del país o del suroccidente del país o de los llanos orientales que han hecho también parte importante del canon de la literatura y que en el resto del país se desconocen. Entonces, una cosa que me ha parecido muy interesante de la función de la editorial universitaria es también ese rescate cultural, ¿no? Además de que somos pues como el centro donde se acopia un poco el conocimiento de la investigación, producto de la investigación y de la novedad, es también como el crisol donde se pueden comenzar a compilar también bueno, más que crisol, como no quisiera usar la palabra repositorio, pero sí como el jardín donde florece también esa literatura y eso que se ha dejado un poco de lado en el resto del país. Yo quiero devolverme un poquito, pero mi pregunta es, ¿qué hace que una universidad tenga una editorial? ¿Sí? Porque creo que esto también hace que esa flor, sí, que ese jardín lo produzcas dentro y no vayas a otra universidad a que te ayude a publicar. Entonces, digamos que tú me hablabas de 70 asociados que tienes, 70 universidades editoriales, universitarias que tienes dentro de la asociación. Y pues ese no es el número de instituciones universitarias de Bogotá, pero pues son, creo que de las más grandes que hay en Bogotá, ¿sí? Porque si hablamos de un promedio de 20 es porque es de las más grandes. Pero ¿qué hace que una universidad quiera tener dentro de su universidad un editorial, ¿sí? Y defina realmente querer producir pues ya libros científicos dentro de la misma universidad. ¿Y por qué no irme a una editorial universitaria que ya está creada, que ya funciona y que de pronto yo puedo simplemente tener acceso a esa editorial? Yo creo que son múltiples razones. Hay universidades que tienen su proyecto editorial hace mucho rato. La Universidad del Rosario, por ejemplo, sé que tiene su proyecto editorial hace como 35, 36 años, una cosa así. Creo que son 35 este año. Estaban chicaneando los del Rosario con sus bolsitas diciendo 35 años y no sé qué.
No sé cuántos años tendrá la Universidad Nacional, la oficina editorial de la Universidad Nacional, pero lo que sí creo es que independientemente de lo longevos que puedan ser las editoriales, son esencialmente proyectos universitarios. Ujú. Son apuestas que hace una institución. Yo, la verdad, no tengo muy claro el antecedente de lo que pudo haber sido Colciencias. Conozco la historia en términos generales, ¿no? Pero cuando se comienza a darle importancia a estas dinámicas de la publicación de la investigación, y esto, pues además lo mides bajo unos parámetros internacionales de producción de investigación, entonces no se vuelven solamente como estas apuestas por la generación de un contenido cultural, sino que se vuelve también la puerta de salida y de divulgación de ese conocimiento que se está haciendo ahí. Entonces, además de eso, comienza a haber unas exigencias, ¿no? Entonces, Colciencias en su momento comienza a decir, tenemos que medir la investigación en el país de alguna manera. Tenemos que hacerlo, pues ¿por qué? Porque nosotros necesitamos ver unos índices de competitividad de cómo estamos en relación con otros países y qué se está haciendo acá. Y pues además la queja hace unos años, bueno, y siempre ha sido y lo va a ser en el próximo año también, que no se le dan suficientes recursos a la ciencia, que no se le dan suficientes recursos a la cultura. Entonces, pues bueno, veamos entonces qué es lo que se está produciendo. Y no es que en Colombia no se haga ciencia, porque no son solamente las universidades las que producen investigación, hay un montón de institutos, el Instituto Cancerológico produce investigación, seguramente hay un montón de El institutos de ciencias dermatológico. sociales, el dermatológico, etcétera. O sea, hay institutos privados que también están haciendo investigación. Entonces, cuando entramos en una dinámica de ver qué es lo que se está haciendo en el país y que la salida más común no en Colombia, sino en general en la ciencia en el mundo es la publicación. Entonces, se vuelven además, los centros editoriales se vuelven además muy importantes para la divulgación de esa investigación. Ahora, esto también puede variar, puede que haya instituciones que digan únicamente me voy a dedicar a hacer libros de investigación porque mi foco va a ser publicar los resultados de lo que están haciendo mis profesores. Pero puede haber otras instituciones que además de eso tengan una apuesta, como les decía hace un momento, por recuperar un patrimonio cultural. Entonces vemos mucho de literatura. Por ejemplo, la Universidad del Valle tiene una línea literaria, la Universidad del Norte tiene una línea literaria, la Javeriana tiene una línea Antioquia. literaria, la de Antioquia, EAFIT también tiene unos fondos muy impresionantes. Entonces, de nuevo, se vuelven otro tipo de apuestas también en ese sentido. Entonces, yo creo que más que un único propósito, son múltiples las razones que hacen de que una universidad decida apostarle recursos además a una oficina para hacer libros, ¿no? En un momento en el que uno podría decir, no, es que pues, ¿para qué hacer libros? ¿Qué sentido tiene hacer libros? Y cada vez más nos estamos dando cuenta de que pues los libros son fundamentales para la construcción del conocimiento, para el acceso al conocimiento, para la democratización también del conocimiento, pero también pues por un derecho humano básico que es el acceso a la cultura. Entonces, pues en esa medida creo que vale como mucho la pena que las universidades sigan teniendo este tipo de apuestas, porque esto no se va a hacer en las editoriales independientes ni en las editoriales comerciales. ¿Sí? Y siempre va a haber un investigador que esté tratando de hacer una búsqueda de conocimiento, y no solo acá. Nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo libros a Estados Unidos. Eh, con esta también internacionalización de la investigación y de la construcción del conocimiento, pues también se está volviendo mucho como, bueno, en otros países que están haciendo, ¿no? Y o sea, otros investigadores en otras latitudes del planeta que están haciendo, pues porque al final si una persona en China tiene información sobre algo que yo estoy construyendo, pues eso puede ayudar a mejorar ese campo de estudio, ¿no? Entonces, al final eso se vuelve también visibilidad para la institución y pues bueno, eso va a repercutir en otras áreas como que se le dé un certificado de buena calidad, por decirlo de alguna manera, que las universidades cumplan con la acreditación institucional, pero además de eso que tengan un impacto real en la sociedad, ¿no? Que eso es como la gran meta que uno quisiera llegar a alcanzar con más ahínco. Bueno, pues a propósito de la Asociación de Editoriales Universitarias, ACEUC, quiero destacar lo que ha hecho Marco. ¿Qué hice? Algo bueno, desde que él asumió la presidencia este año, y hemos visto
cambios en lo que él ha hecho. Yo la verdad que lo valoro mucho, lo destaco como miembro, represento a Ariandina en esa asociación, estoy hace varios años en la asociación y he visto cosas nuevas este año, y una de esas, Marco la mencionó, que es este inventario, digamos, que se está haciendo. Nunca antes jamás se había hecho, de realmente cuáles son los recursos y capacidades que tienen todas las editoriales, porque él bien lo decía, hay 74 editoriales universitarias de diferentes regiones del país. Es una asociación que se está poniendo grande y si bien seguramente habrá unos canales oficiales para transmitir los resultados de esa matriz de insumos que se está haciendo. Luis, yo quisiera preguntarle a Marco un poco si nos puede anticipar qué se ha visto ahí. ¿Se puede hablar de fortalezas y debilidades de las editoriales universitarias? Em, ¿Es un reflejo esto de lo que ocurre en general en el país, donde hay como periferias, y lugares que tienen poca gobernabilidad, digamos, que se observa en diferentes estamentos? Y sobre todo, por ejemplo, el acceso a imprentas, que es donde imprimimos los libros. Sabemos que hay lugares donde para encontrar una imprenta es difícil. Yo pedí unas cotizaciones para imprimir unos libros en Pereira y me salían acá 4 millones y allá 15 millones. No Uy, tienen no. impresoras digitales. Bueno, eso sí no, bueno, esa es digamos que ya son dinámicas del mercado. A ver, este levantamiento de información que hicimos es porque dentro de la asociación estamos haciendo digamos, el plan estratégico para los próximos 5 años. ¿Mm? Pues porque necesitamos un norte y necesitamos saber, pues somos muy disímiles, ¿no? La asociación tiene universidades como los Andes, que pues tiene todo resuelto, por fortuna, digamos que tiene un muy buen recurso, tiene un gran equipo de trabajo, la curaduría, además de su catálogo, es fantástica, pero hay otras universidades que están, o sea, cuyos editores son nuevos o muy recientes en este mundo editorial, entonces no tienen, llegaron ahí, no tienen ni idea de cómo funciona, lo que tú decías hace un momento, los recursos son diferentes acá en Bogotá que en algunas regiones. Las dinámicas de conocimiento son diferentes, entonces en realidad no somos una asociación muy homogénea. Somos bastante diversos, con muchísimas necesidades. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos era, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer en la asociación si tenemos esta diversidad? Nosotros necesitamos sentar como un común denominador para saber en qué cosas podemos trabajar, pues porque yo puedo decir, no, pues vamos a participar en ferias del libro, pues eso es tautológico, ¿no? Que un editorial participe en ferias, pues es tautológico. Pero entonces, ¿de qué manera? Sabemos que no podemos darles recursos a los asociados, ¿no? Es más, los asociados nos dan recursos a nosotros. Una inyección de capital, Sí, de por favor. capital. Pero entonces, ¿de qué manera podemos apoyar esa gestión? Entonces, claro, lo primero que tenemos que hacer era preguntarles, ¿sí? Como, entonces, pensamos en un instrumento, esto fue una encuesta que aplicamos, se lo mandamos a todos los asociados y dentro de la encuesta había como varios puntos. Entonces, las principales preocupaciones de las editoriales universitarias son sus equipos de trabajo, los recursos con los que cuentan sus equipos, ¿no? Tecnológicos, los recursos que también tienen las editoriales, aunque no hicimos esa pregunta, pues porque ya habrá datos confidenciales de presupuesto y eso, pero pues cuentan con presupuesto suficiente o no lo tienen, y si no lo tienen, entonces, pues cuáles son las estrategias que tienen para Conseguirlo. exactamente, para conseguirlo y para fortalecer su producción. Hay un tema que es vital en este momento en toda la investigación científica, que es la publicación de las revistas. Como les decía hace un momento, pues la vía de salida típica de una investigación es vía artículo de revista científica, que tiene como todo un proceso de evaluación de pares y, bueno, como unas normas de validación científica. Lo mismo que los libros de investigación, tienen unos procesos de validación científica. Entonces, bueno, ¿ustedes cómo están en términos de entender esas dinámicas de las revistas, ¿no? Porque además eso es otro universo muy diferente a la producción misma de los libros. Entonces, ¿ustedes están entendiendo esto bien? ¿Cuáles son esas fortalezas que ustedes tienen?
En términos también de la comunicación del trabajo editorial, ¿sí? Ustedes han pensado en estrategias de comunicación, de divulgación, en fin, lo tienen claro, porque pues una de y eso lo vimos inclusive en el instrumento, nos dimos cuenta de que lo que la gente necesita no está en las revistas que son casi que un tema resuelto, pero cuando nos ponemos a ver si tienen clara una estrategia de comunicaciones y de divulgación de sus libros, la mitad dice que no lo tiene. O sea, la mitad de las universidades del país no tenemos clara una estrategia, y no porque no la queremos tener clara, seguramente porque no tenemos los recursos, no tenemos personal, no tenemos equipo. Entonces, esto nos deja como la pregunta de, bueno, ¿qué queremos hacer por los asociados? Más de la mitad de los asociados nos están diciendo, hay que trabajar en temas de divulgación científica y hay que apoyarnos. Eso podremos hacerlo, qué sé yo, vía talleres. Lo vamos a pensar en este proceso de planeación. Pero entonces, ya tenemos claro que es un punto que se tiene que trabajar y que no es que yo me lo saque del sombrero y diga, no, es que vamos a fortalecer la relación con... No, seguramente no nos interesan tanto las relaciones interinstitucionales como sí decirle a los asociados, venga, piénsese, por ejemplo, un próximo taller que vamos a tener en la asociación es de Business Intelligence aplicado a la industria editorial universitaria. Entonces, bueno, venga, píllese porque esto puede hacer parte de eso que usted necesita, que son estrategias de divulgación y de comunicaciones, ¿cierto? ¿Cómo logro visibilizar de mejor manera eso que estoy haciendo? Entonces, ese primer diagnóstico fue el que nos ayudó a tener luces y seguramente en las próximas jornadas, porque la planeación estratégica también es un proceso de construcción colectiva. De nuevo, no es que yo o la Junta de ASEUC se saque del sombrero lo que tiene que hacer y lo que va a hacer durante el próximo año. Además, pues que queríamos pensarnos también un proceso un poquito a un mediano, largo plazo, en un proceso de 5 años que deje unas bases sentadas para lo que pueda pasar a futuro. Un proceso de planeación también te implica que quien sea que esté en la cabeza, pues va a llegar a hacer ejecuciones. Entonces queríamos un poco hacer eso, pero luego se vienen unas jornadas ya de planeación con todos los asociados, que lo vamos a hacer por regiones, para que directamente nos digan, bueno, ya vimos esto en el diagnóstico, pero puntualmente cuáles son esas acciones que podemos hacer y que debemos tener en cuenta, y seguramente de ahí también tomaremos los denominadores comunes para decir, miren, nuestro plan a 5 años de trabajo va a ser este. Comenzar a fortalecer la comunicación, tener más procesos de formación para los asociados, para los editores asociados, pero también ofrecer estrategias de divulgación para las universidades, ¿no? Porque ASEUC somos editoriales universitarias y pues evidentemente las editoriales hacemos parte de comunidades más grandes, ¿no? Que son las universidades. Entonces como que también se rompa esa barrera de que solo estamos hablando entre editores, sino que entre editores estamos también hablándole a nuestros colegas, bueno, no a nuestros colegas, sino a las comunidades de nuestros colegas. Y ojalá que logremos como romper esa primera barrera, que ya cuando uno deja de verse el ombligo, las cosas se vuelven un poquito más, uno tiene un panorama mucho más amplio pues del trabajo que tiene que hacer. Claro, además, porque cuando tú hablas de tanta diversidad, al final tienes que hacer grupos y tienes que segmentar lo que estás haciendo, porque si no, pues no vas a poder trabajar. Entonces es súper chévere y sí, realmente es bueno empezar por saber dónde estás, qué tienes para poder empezar a trabajar. Exacto. Claro que sí, pues las asociaciones, digamos que tienen una carga cultural muy fuerte, digamos. Hay asociaciones que velan mucho por los derechos de los trabajadores de sus asociaciones eh, en diferentes ámbitos del país, ¿no? Acá, digamos, nosotros, por ejemplo, estuvimos en una asamblea, yo me acuerdo que fue como en diciembre del año pasado, si no estoy mal, que se habló un poco sobre unas posibles medidas que iban a tomar para la convocatoria próxima de revistas indexadas. Y nosotros decíamos, oiga, pero imposible. Entonces sale una revista nueva, no sé, de la Universidad de la Amazonia en Florencia, Caquetá, pues nunca se va a poder indexar. Ya partimos de eso. Hay cosas así como que hablábamos ese día, y es porque hemos visto que, digamos, hay políticas públicas que se emiten
y en las cuales nosotros terminamos cumpliendo unas funciones que ni nos habíamos enterado y nos aumenta un montón el trabajo eh, y mejor dicho, todo el año. El próximo año de pronto va a ser otra vez convocatoria a MinCiencias y yo cuando pienso en eso, pues siento una gran incertidumbre porque no sé qué van a hacer de nuevo que nos va a complicar un montón las cosas. Eh, no sé en qué medida la Asociación de Editoriales Universitarias crees que podría, digamos, empezar a participar más de esos procesos, hacer algo como para que esas entidades que emiten la política pública, que nos involucran a nosotros, tengan en cuenta, digamos, nuestras recomendaciones y se evite, pues, que haya sobrecargas de trabajo o condiciones difíciles? Bueno, yo me voy a devolver un poquito. Ujú. Para entender esto de qué son las indexaciones y por qué MinCiencias jode tanto, entonces hay que entender un poco el contexto general de la divulgación científica. Ujú. Miren, esto se remonta a, o sea, añísimos, añísimos. Yo creo que son más de 5 siglos. Seguramente tú tendrás más el tiempo en la mente. Pero desde hace, mentiras, yo no sé si 5 siglos, pero al menos 3 o 4 siglos, pues quienes se han preocupado por publicar investigación, o sea, pensemos en Isaac Newton, pensando en la gravedad, se comenzó a abrir un espacio para, eh, digamos, divulgar ese conocimiento. Entonces son publicaciones, las revistas científicas son publicaciones hiperespecializadas. Eso es importantísimo tenerlo en el panorama. Son publicaciones hiperespecializadas, así que quienes la leen son también hiperespecializados. Partamos de esa base. Con esta hiperespecialización, pues cada vez más se ha vuelto muy importante para todos los investigadores, pues hacer investigación relevante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta dinámica de las revistas? Pues todos hemos escuchado dos revistas famosísimas seguramente porque aparecen mucho en medios cuando hay algún gran descubrimiento, que son Science y Nature. Sí, eso suena por ahí. Yo sé que ahí en segundo plano dice, ay, sí, por ahí en El Espectador leí que publicaron un artículo en Nature, que no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas revistas? Los investigadores, cada vez que tienen un avance importante en su campo de conocimiento, mandan sus artículos, porque ¿cómo más se va a enterar la gente de lo que están haciendo si no es porque lo publican en alguna parte y alguien tiene acceso a esa revista y lo lee y dice, ay, mira, qué interesante lo que estas personas en Colombia están haciendo, descubriendo especies nuevas en el Amazonas. Mira algo interesante, por poner un ejemplo. Entonces, cuando tú eres un investigador de un área particular, pues tú quieres que ese conocimiento que estás construyendo se vaya a una revista de tu área particular. Y mientras más famosa la revista, pues mucho mejor para el investigador. ¿Esto qué hace? La moneda de cambio, como decía un profesor en un diplomado de bibliometría que tomé alguna vez, la bibliometría como que se encarga de hacer todas las mediciones de los libros y de cómo funcionan y quiénes los están consultando. Decía una cosa que es muy interesante y es que en la academia o en la construcción de conocimiento, la moneda de cambio es la cita. Entonces, mientras más citen mi trabajo en otros artículos, mientras más digan, ay, es que Marco Giraldo descubrió una especie de colibrí única en el Amazonas y me citan 15 personas y esas 15 además las vuelven a citar otras 15. Esto es como una especie de pirámide, ¿sí? Es una pirámide académica, pero mientras más citas yo reciba, pues ¿qué va a pasar? Me voy a volver un investigador más prestigioso, porque mientras más citas reciba yo, eso quiere decir que mi trabajo es más relevante. Y lo está mirando más gente. Y lo está mirando más gente. O sea, queda clarísima la dinámica ahí. Entonces, claro, en Colombia particularmente, pues digamos que se hace una medición por dos vías. Una, a los grupos de investigación, o sea, quienes están haciendo esa construcción de conocimiento específico en las universidades, en unos campos de conocimiento particulares. Pero por otro lado, pues las universidades también tienen unas revistas.
que están haciendo unos aportes particulares al conocimiento. Las revistas en el mundo no publican, o las instituciones de las revistas no se publican a sí mismas. Porque hay una cosa que se llama, y ahora endogamia. Entonces, pues, si yo me publico lo que hago, al menos eso está súper mal visto en la ciencia, pues es como si tú te estuvieras dando palmaditas en la espalda, ¿no? Cuando en realidad eso debería ser como el propósito, ¿no? Pues si yo tengo una revista, ¿yo para qué voy a dejar que otro investigador venga y publique y son mis recursos? Pero bueno, esa es otra discusión. El asunto es que en estas mediciones, pues todas las universidades se han preocupado mucho porque sus revistas sean importantes, que tengan relevancia, que las citen en un punto particular del conocimiento. Yo de revistas en Colombia pues conozco algunas, pero pues no soy tan experto en el tema, pero en general la dinámica es esa. Si yo tengo una revista hiperespecializada en mi universidad, por ejemplo, una revista de neurología, y si además es neurología infantil, pues los investigadores más importantes de neurología infantil en mi universidad no van a querer publicar en una revista de medicina general, porque lo que le interesa al investigador de neurología infantil es lo que está en la revista de neurología infantil. Entonces se va a ir a ese punto. Y eso es lo que pasa con las revistas en Colombia. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen las revistas en nuestro país es que algunas de ellas pues están hiperespecializadas, que está muy bien, pero hay otras que no. Y cuando no tienes ese nivel de especialidad, pues entonces el investigador hiperespecializado no va a querer publicar ahí. Pero entonces, ¿qué ha pasado con todo este tema de Colciencias? Que ha sido pues también muy controversial en nuestra área. Que en lugar de que las revistas que no, Colciencias o ahora MinCiencias ofrece una clasificación, perdón, una clasificación como los grupos de investigación. Entonces dice, mire, hay cuatro niveles. Si usted está en el A1, pues fantástico, estrellita, carita feliz, aplauso y venia. Si está en A, carita feliz y aplauso, pero no le doy venia ni nada. Si está en B, pues carita feliz, aplauso. Si está en C, pues carita feliz. Entonces es como una escala casi que yo diría que subjetivamente calidad, pues porque ellos tienen unos parámetros y de acuerdo con eso, pues también juzgan a las revistas. Pero se supone que la política pública para dar la carita feliz o el aplauso o todo esto era para incentivar la investigación en el país. Y eso en el plazo lo que ha hecho es que las que no tienen esas categorías, pues se dejan de lado y a los investigadores no les interesa publicar en esas revistas. Entonces se fortalecen estas dinámicas, pero revistas incipientes, como el ejemplo que ponía Camilo hace un momento de una revista nueva en el Amazonas, pues sale de la clasificación. Y si uno de los propósitos es fortalecer la investigación en el país, pero de entrada el efecto que están teniendo mis políticas es adverso, entonces yo tengo un problema. O estoy haciendo un trabajo y ese trabajo está teniendo unos resultados que no he logrado entender o que no he logrado, digamos, fortalecer. Y justamente venía pasando esto, ¿no? Entonces salía una convocatoria del ministerio, porque además para que tú tengas esa calificación, pues tienes que participar. Si uno quiere la corona, tiene que participar en el reinado. Entonces, pues las universidades mandábamos las revistas con las particularidades que cada una de esas tiene, porque no todas las universidades tienen revistas hiperespecializadas. Nos pasa a nosotros tenemos una revista de arte, y pues el arte es fotografía, artes plásticas, publicidad, diseño, o sea, es muy variado. Tenemos una revista de ciencias sociales, pero es generalista, entonces pues en ciencias sociales está derecho. Entonces, claro, pues no son revistas hiperespecializadas, y si no son revistas hiperespecializadas, pues entonces el hiperinvestigador no va a ir ahí porque su referente va a ser otro tipo de revista y por lo tanto entonces estas no se van a consultar tanto, y si no se consultan tanto, no tienen ni carita feliz, ni aplauso, ni nada de eso. Entonces es casi que un esfuerzo que la universidad está diciendo, bueno, ¿esto para qué? Claro.
Pero el paquete es que justamente las revistas son el reconocimiento también de la universidad para el aporte a la divulgación del conocimiento que se está haciendo. General. Exactamente. Entonces, pues se vuelve un tema muy complicado porque si yo le doy una calificación a la revista, pero no estoy apoyando a esas revistas que están fuera de la clasificación y que seguramente tienen problemas o no estoy teniendo en mente esas otras características para fortalecerlas, pues entonces no estoy dando carita feliz, estoy castigando. Y eso es como el efecto colateral que ha tenido esa política. Entonces, ha habido ciertos diálogos que ya hemos tenido con el ministerio para ver de qué manera podemos apoyarlos para que se piense en eso. Igual, esto también es muy difícil porque obedece a políticas públicas y a veces las políticas no son de Estado, sino de gobierno. Entonces, pues el que llegue de turno hace sus cambios y pasan cosas, pero entonces a los 4 años eso se pierde porque el que llega tiene otra perspectiva. Entonces, yo creo que uno de los problemas que hay en el país es ese, que muchas políticas son de gobierno y no de Estado. Ujú. Y cuando no tienes una política de Estado, pues no tiene como una mejora en el tiempo, una sostenibilidad. No estoy diciendo que en el caso de las revistas haya pasado eso, ni mucho menos. Lo que pasa es que como que había una imposición a cumplir esos requisitos y pues uno como loco y luego justifique por qué no, mis revistas no están en la clasificación del ministerio. ¿Yo qué hago? No, pues nada, ¿qué puede hacer? Seguir trabajando o decir yo renuncio a esa clasificación, que en últimas fue lo que hicimos en la TADEO. Dijimos, no, vamos a renunciar a esa clasificación y vamos a ver si concentramos los esfuerzos en otro tipo de indicador. Ujú. Mm. Em, Pero además, no solamente te afecta a ti como editor de tu revista, sino que además le afecta a los investigadores. Porque si yo soy un investigador que no soy de un tema muy específico, pues tampoco voy a tener una clasificación y tampoco puedo entrar dentro de esa clasificación. O sea, es de las dos vías. Exactamente. Entonces, por ejemplo, con investigadores junior, que igual necesitas publicar para comenzar a hacer tu hoja de vida. O sea, todos empezamos de cero en alguna parte. Y la investigación también, por ejemplo, si es más fácil publicar en una revista que no tenga tantas citas, justamente no porque sea menos exigente, sino porque la busca menos gente. Pero es una vitrina importante para estos nuevos investigadores, para que comiencen a publicar, para que conozcan cómo es el proceso editorial, además porque hay unos procesos de validación científica, entonces, pues que evalúen tu texto, que te digan, oiga, sí, es que su metodología está bien, es que los instrumentos que usted aplicó para su investigación son coherentes, ¿sí? Como que te sometas a unos procesos de validación científica porque así funciona en todo el mundo y si te vas para una universidad en Estados Unidos y quieres publicar, pues te van a evaluar. Y si te vas a una universidad en China, va a pasar lo mismo. O sea, es como la dinámica de la ciencia en general. Entonces, claro, si lo que está pasando es que no se le está dando un fortalecimiento a estas revistas o se están relegando, entonces, de nuevo, el problema no es que quieras fortalecer las revistas, pero es que le estás dando un premio a las que ya tienen hecha la tarea y pues muy bien por ellas, felicitaciones, pero hay otras que no la logran por un montón de circunstancias, por recursos, por personal, por en mil razones y le estás poniendo la tarea aún más difícil porque resulta que al menos en Colombia, y además Publindex es una cosa que solo aplica en Colombia, el investigador en Colombia quiere publicar en una revista que tenga esa categoría, pero es que hay, yo no sé, hay como 600, 800 revistas en el país, yo ya no recuerdo el número, pero en la última clasificación fueron 250 en general. Entonces es como de entrada le estás limitando el espacio de la posibilidad de publicar o de que tenga otro reconocimiento o crecimiento, otra revista que no entró a esa clasificación. Además, porque pues tienes la estrellita, el aplauso, la venia, la felicitación, la corona, si estás en Scopus. Ujú. Pero ¿cuántas revistas llegan a Scopus? ¿Y cuánto tiempo se necesita para llegar allá? O sea, este tema de las clasificaciones, que son las famosas indexaciones, pues son maratones. Ujú. Entonces son carreras de resistencia y no de velocidad. Y eso también hace pues que en esa carrera de resistencia pues hay gente que en un maratón llega a los 10 kilómetros y se sale. Claro. Y en una maratón llegan a la media maratón y se salen. Y hay otros que llegan a los 30 y se salen. Y los que llegan a los 42, fantástico. Hicieron la tarea, pero ¿cuántos de esos llegan a los 42? Claro.
No, pues bueno, muy agradecidos por esta explicación, por estas opiniones que realmente pues marcan tendencias, decisiones editoriales que hemos tomado nosotros también, incluso ahorita ya no estamos participando con ninguna revista. Y pues vamos a ir a hacerles la última pregunta a Marco, pues para no Yo extender. hablo mucha carreta. No, no, no. No, tranquilo, para no extendernos mucho en el tiempo y también para, por si hay preguntas de los asistentes, Por ahora no. van a consultar. Bueno, digamos que hay algo que hemos visto también en nuestro campo y es que cada día toca saber algo más. Al principio nos dedicábamos a hacer libros bonitos. Cuando yo entré en esto, como que queríamos hacer libros. Yo entré como corrector de estilo y acompañaba todo el proceso hasta la impresión. Había impresora y todo ahí adentro en la editorial que trabajaba. Y queríamos hacer libros preciosos. De un tiempo para acá empezamos a aprender el manejo de plataformas digitales de publicación, métricas, todos estos temas para identificar citaciones y demás. Derechos de autor, nos tocó aprender Esa es otra cosa, uno se vuelve abogado, doctor sí, sí, también. a la fuerza, derechos de autor. Hace poco empezaron ahora con el tema de la ciencia abierta, que yo ahí todavía yo dije, no, ya no puedo. Ya no puedo con tanta vanguardia. Sí, 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 sí. No he podido como entrar en el tema y cada vez sale una competencia nueva que debe aprender el editor universitario o si no, pues se desactualiza rápidamente. Eh, digamos, y no solo eso, yo pienso que los investigadores también deben estar sintiendo algo así, como que les toca aprender más cosas, los profesores, los investigadores, mucha gente de la que debe estar viendo esto debe sentir esa incertidumbre. Entonces, eh, pues, ¿qué recomendación hay como para uno estar siempre en el punto de estar actualizado? Y ahorita, con el tema de inteligencia artificial que está en boga en los últimos meses, pues Marco, él nos dio una capacitación en la Feria del Libro de Medellín. Yo estaba conectado de Ah, no forma sabía. virtual. Qué vergüenza. Estuvo buena. Bueno, no pude estar hasta el final, pero por una reunión que tenía, pero la verdad estaba disfrutando mucho el espacio. Te agradezco mucho, Marco. Y también, pues, si le podemos brindar algunas recomendaciones con respecto a la aplicación de derechos de autor en inteligencia artificial, así para la gente. Pucha, eso es todo un tema. Bueno, arranquemos como por lo fácil que son competencias y cómo adquirirlas. Perdón, Entonces, pero dime. toca corto porque ya nos están... Ah, bueno, no, yo creo que la manera más fácil de adquirir competencias, cualquiera que sea, es uno tiene que leer y estar informado y pegado también como de periódicos y un poco como olfateando qué está pasando y para eso, por ejemplo, las ferias del libro son muy importantes, participar en ferias del libro. Uy, la otra sí me la pones muy de para arriba porque ese tema tiene tanto de largo como de ancho, pero al final un poco es, no hay que satanizar la herramienta. Sí, ChatGPT y en general las inteligencias artificiales Ya están. ya están aquí, o sea, es más, hace mucho rato las estamos utilizando cada vez que le decimos a Google o que Google nos hace la autocorrección o una búsqueda a inteligencias artificiales, o sea, no es solamente ChatGPT, ¿sí? Y hace mucho tiempo en el mercado. Es más, las redes neuronales, esta mañana me enteré que existen desde los 60, o sea, esto no es nuevo, lo que pasa es que hay como toda una espectacularización y particularmente de esta. Pero es una herramienta que seguramente va a servir, hay que saber utilizarla, entonces por eso también es como, bueno, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué está pasando en la industria? ChatGPT, entonces, bueno, comenzar a leer, comenzar a enterarse, usar la herramienta y decir, es que me permite hacer esto, yo le puedo escribir una pregunta y me responde, fantástico, pero bueno, ¿cuáles son las implicaciones de esas respuestas? Y en general creo que pues es muy importante igual. O sea, dicen que, ay, no, pues qué dicha ser, qué aburrido ser médico porque uno estudia la vida. No, uno aprende toda la vida en cualquier campo del conocimiento, o sea, ser médico, abogado, lo que sea. Y es importante para un editor, su tarea fundamental es leer. Entonces yo creo que ahí sí hay que estar empapado de todo, de prensa, de libros, de artículos, mejor dicho, devorarse lo que se aparezca enfrente. Bueno, muchísimas gracias a Marco, muchísimas gracias a Camilo, gracias por este nuevo espacio de notas del editor Diálogos Rumbo. Nos vemos el 9 de noviembre
con un próximo en Notas del Editor. Y de verdad, Marco, mil gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Esto fue Diálogos Rumbo. Muchísimas gracias a ustedes por la Gracias. invitación y hasta una próxima oportunidad.